buenas noches. Buenas noches, Jaime. Qué gusto estar contigo. Continuamos con la entrevista. La primera parte fue sobre los efectos del sismo. Existe una descripción muy precisa, muy clara de cuál fue la mecánica, digamos, ¿no? Ahora, este sismo del pasado 19 de septiembre, que bueno, que además está esta coincidencia, ¿verdad?, que es verdaderamente increíble. Este sismo tiene como característica también notable el hecho de que pues no nada más afecta a la Ciudad de México, sino afecta a otras ciudades, ¿no?, y a otras regiones. ¿Es ahí cómo está el asunto? Sí, pues, como se dio el epicentro en esta frontera entre Morelos y Puebla, hay afectaciones enormes en Jojutla. Por ejemplo, esta población en Morelos está prácticamente desaparecida y muchísimas, y toda la zona circundante, digamos, hay daños en Huastepec, hay daños en Tepoztlán, en Tlayacapan, en Yautepec. Entonces, estos poblados de Morelos que están sumamente afectados, se ha hablado poco de ello, y en Puebla también, ¿no?, en la ciudad de Puebla y en las cercanías de las poblaciones cercanas. El drama, claro, por la dimensión se concentra mucho en la Ciudad de México y porque es mucho más escandaloso, ¿no?, el ver cómo se colapsaron los edificios aquí. Y hubo más información en su momento por videos y todo. ¿Y la Ciudad de México? Pues es la Ciudad de México. Y además pues, las redes sociales y estas nuevas habitantes urbanos, ¿no?, estas generaciones urbanas que están testimoniando todo. Pero lo sucedido realmente en la zona de Morelos y Puebla es muy dramático. Se ha hablado poco y el daño que hay sobre todo sobre el patrimonio cultural, la gran cantidad de edificios religiosos, tanto conventos como iglesias en Morelos y Puebla es enorme. O sea, hay afectaciones en el Palacio de Cortés, hay afectaciones en Tepoztlán, en Tlayacapan, como te digo, en todos esos lugares donde la ruta de los conventos que le llaman, ¿no?, claro, porque había la ruta dominica de los conventos, están afectadísimos. Se colapsaron torres, se colapsaron cúpulas, hay templos prácticamente en ruinas. Y además, algo muy triste que es la demolición casi inmediata que están haciendo, que hay que frenarla, de arquitectura vernácula. Toda esta zona está caracterizada por una arquitectura de adobe, por una arquitectura que tiene una cultura milenaria, de una gran sabiduría, y que ahora se ve con desdeño, ¿no? Como el adobe es muy flexible. Mucho más fresco que el ladrillo, por ejemplo, ¿no? Bueno, tiene virtudes térmicas y tiene térmicas extraordinarias, ¿no? Si hace calor afuera es fresco en el interior y lo contrario, ¿no? Pero las están demoliendo. Entonces ahí hay que poner un alto y decir con calma, no hay un plan ahora. Se ha hablado mucho de la emergencia, sí, primero hay que atender a los habitantes. No hay agua, hay una serie de escasez de productos alimenticios, ¿no? En los mercados, los lugares simbólicos para todas estas zonas, pues ¿qué son? Sus templos. Y otro templo para ellos es el mercado, ¿no? Claro. Y las alcaldías, ¿no? Ya no son templos ya tan respetables, pero digamos donde la vida comunitaria se da en estos lugares y no se ha hablado, no siempre se explicó mucho de ello. Entonces es muy importante restablecer lugares para el mercadeo, para el intercambio, porque viven esas economías, están basadas en ello, pero sobre todo el reconstruir todo este patrimonio cultural que es muy grande. De ahí casi no se ha comentado. Sí va a ser necesario que la Secretaría de Cultura, a través del INAH o a través de otras instancias, y los gobiernos estatales y el federal, tendrán que apoyar, porque es nuestra riqueza. Claro, una de nuestras mayores fortalezas es la cultura. Claro. Y efectivamente no se ha mencionado. Y qué bueno que lo señalas. Ahora, independientemente, digo, no sino correlativamente con eso, ¿cuál es la magnitud de la afectación social en estos lugares respecto de la Ciudad de México? Enorme. A nivel de una población, pues son poblaciones que están afectadas. Jojutla o Juchitán en Oaxaca están afectadas en un 70-80%. Entonces, está devastada las poblaciones. Estamos hablando de viviendas, hay una contabilidad de vivienda, a nivel de los espacios de reunión o de los espacios de intercambio económico o los espacios simbólicos, como te he mencionado. Entonces, ahí tiene que haber programas emergentes de vivienda, pero esperemos que esos programas de vivienda se realicen realmente atendiendo a la especificidad de los elementos culturales, que no se atienda de una forma pragmática e inmediatista, ¿no?, sino que se pueda ver una transición donde puedan vivir temporalmente para después reconstruir ese tipo de viviendas con sus tradiciones, con sus técnicas constructivas, con sus formas arquitectónicas. Eso es muy, muy importante, porque si no vamos a tener una pérdida cultural. Inmediata ya lo es en una parte, pero después sí va a dejar una huella, porque si no ellos se les va a obligar o se les va a invitar o se les va a forzar a que vivan de una forma distinta, que no va de acuerdo a sus costumbres. Claro. Y son zonas de una gran riqueza cultural. Ahora, volviendo a la Ciudad de México y los efectos sociales y, digamos, políticos, que también los hay, en el caso de la Ciudad de México, tú obviamente
ya eras una persona mayor en 1985. Entonces tienes la comparación de lo que ocurrió en 1985 y lo que ocurrió ahora. Sí. Y desde el punto de vista, bueno, de la afectación material, es obvio que el 85 fue mucho más fuerte, pero el 85 también tuvo efectos políticos muy importantes, ¿no? Porque hubo un movimiento social que después alguien explica que pudo haber sido el preámbulo, por ejemplo, de lo que ocurre el 6 de julio del 88, cuando se fortalece tanto el cardenismo, etcétera. Y ahora estamos viendo también el resurgimiento de una sociedad civil muy, muy activa, ¿no? Sí. Y una participación notable, me parece, de los jóvenes, en este caso, ¿no? Se habla de los millennials, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo observas esto? Mira, a mí me parece, dentro de todo, dentro de los elementos negativos, ese es el elemento más positivo e interesante, ¿no? Es una gran interrogante. Porque los millennials y la mayor parte de los jóvenes, que ha sido sorprendente su participación, pasaron de lo virtual a lo real. Ajá. Fue la primera experiencia que han tenido realmente de acercarse a lo real. Se la habían pasado generalmente en las redes sociales o en una experiencia virtual de comunicación y apareció ese contacto con la realidad muy dramático en un contacto y yo creo que esto y se ve la irritación y lo que está mostrando, para mí es muy ilustrativa la imagen de esos edificios derrumbados, porque no se derrumba nada más, se está derrumbando también un sistema de representación. Se está derrumbando, así como lo fue también en el 68 o bueno, el 85, una serie de fenómenos de la organización gubernamental y la relación entre sociedad y entre la sociedad con las autoridades. Y es por eso esta irritación y este deseo y este impulso, ¿no? Que muchos hemos firmado en el sentido de que no queremos que esos recursos, que se siga engordando la vaca de los partidos políticos, sino que los recursos se reorienten, que no son de los partidos políticos, son de la sociedad, ¿no? Que se reorienten realmente a funciones mucho más nobles como es la reconstrucción en este caso y más adelante que no sea nada más en una sola exhibición o ahora para este proceso electoral, sino que sea permanente. Yo creo que esto sí va a ser un impulso de empoderamiento de la sociedad y de las nuevas generaciones que consideran ya anacrónico, ¿no? Ese sistema de relación entre autoridad y sociedad y de representación. Yo creo que estamos en el preámbulo y ojalá que así sea, de poder revisar muchos esquemas como está operando el país para que podamos atender un poco la inequidad y podamos poner en esencia realmente lo que le importa al desarrollo del país. En 1985 el PRI tenía prácticamente una serie de organizaciones vecinales en la ciudad y era el partido pues, hegemónico no solamente en la ciudad, sino prácticamente en el país, ¿no? Y efectivamente lo que provoca el sismo del 85 es esta irrupción social y de alguna manera lo que se da no es una desaparición de estos viejos esquemas, sino una recomposición de los mismos, ¿no? Hay personajes notables que se crearon o surgieron estos sismos, por ejemplo, menciono dos muy ilustrativos y muy representativos. Son Dolores Padierna y René Bejarano. Surgieron como líderes, se consolidaron y luego se integraron al PRD y el PRD se volvió hegemónico en la Ciudad de México. Y hoy estamos viendo que la Ciudad de México está cambiando y que la hegemonía se está desplazando hacia Morena, por ejemplo, y vemos el desplazamiento también de este tipo de liderazgos que serían ejemplares en el caso de Bejarano y Dolores Padierna. Entonces, quiero decir, en el 85 hubo una recomposición de este clientelismo, de este corporativismo y tomó otra forma. ¿Tú crees que eso está variando ahora con esta nueva situación, que estamos frente a una situación donde esta reconfiguración va a poner en cuestión justamente toda esta serie de esquemas? Sí, desde luego. Yo creo que lo va a acelerar, pero no va a reproducirlo como tal, porque lo que pasa es que el PRD absorbió todos los vicios del PRI. O sea, el PRD realmente en la Ciudad de México, con algunas diferencias, pero absorbió esos vicios corporativistas y clientelares que tenía el PRI simplemente pasando al PRD. Yo creo que ahora no es que nada más pasen en ese sentido a Morena, por así decirlo, ¿no? Porque siempre hay estas transiciones. Claro que va a haber un voto de castigo, como lo hubo en otras ocasiones. Ya lo tiene el PRI, seguramente lo va a tener el PRD, pero yo creo que se va a tener que recomponer. No va a bastar nada más con que hay una migración hacia otra organización política, sino va a haber una presión para que las cosas sean distintas. O sea, sí hay que cambiar el esquema. Es decir, es un esquema que con todos los partidos, no con un partido, con todos los partidos. Yo creo que es un esquema agotado. O sea, y eso es lo que están diciendo los jóvenes. Esa irrupción de los jóvenes, esa actitud de la ciudadanía, ese borrar los aspectos de diferencias de clase, ideológicas y de origen, ¿no? Para estar colaborando, sí nos coloca en un preámbulo sumamente interesante ante un nuevo esquema que desconocemos en ese momento. Va a surgir los próximos meses y va a ser muy interesante. Ahora, un enemigo posible o un factor que
no ayuda mucho en toda la reconstrucción y en una composición muy interesante de lo que puede suceder es que estamos en el inicio del proceso electoral. Eso puede contaminar mucho, ¿no? En el 85 tuvieron tiempo, ¿no? Claro. Tuvieron 3 años para recomponerse y hacer cosas, pero aquí están en el preámbulo. Es por eso que es muy peligroso y hay la prisa del gobierno federal o de los gobiernos locales por borrar casi las cicatrices. Pero eso puede ser también un arma de dos filos en un sentido, porque la proximidad ha hecho que todos los partidos quieran responder de manera muy contundente frente a esto, ¿no? Sí. Y bueno, el ejemplo más contundente sería que hace 4, 5, 6 semanas, 2 meses, no sé, se rehusaron a aprobar la ley Kumamoto, que era una reducción del financiamiento público, y ahora prácticamente todos los partidos dicen, bueno, es que hay que incluso quitar el financiamiento público. Así es. Probablemente no va a salir de ahí una cosa tan radical. Sí. Pero lo que sí se ve claramente es que la proximidad de la elección presidencial está haciendo que todos los actores políticos se muevan y quieran reaccionar más rápido, ¿no? Claro, pero por la presión social, porque ya vieron, ya vieron que la sociedad está en la calle, ¿no? Y lo que la sociedad está demandando, baste ver un poco esas reacciones de rechazo que están teniendo en términos generales a esa estructura. No es a unos personajes en lo particular, sino lo que representan en lo particular cada uno de ellos, ¿no? Es un rechazo ya a esas estructuras que están mostrando su falta de eficiencia, ¿no? Dicen, bueno, ¿dónde están las máquinas? ¿Dónde está el equipo? Pero sí no están nuestros brazos, están nuestras cubetas, ¿no? Es increíble ver en redes sociales el otro día que estaban pidiendo una motosierra por redes sociales, cuando una motosierra no puede ningún gobierno local, delegacional o local llevar una motosierra para ayudar a unos damnificados. Son imágenes representativas de un hartazgo que está presentándose en la sociedad y yo creo que es muy interesante lo que viene. Es muy interesante. Nos acaba el tiempo, arquitecto. Si tuvieras que predecir, bueno, ya veo que eres muy optimista y ojalá que tu optimismo esté fundado y vaya en esa dirección. Si tuvieras que predecir en pocas palabras el tipo de movimiento y las consecuencias que va a tener, ¿cómo lo harías? Yo creo que va a haber, es un empoderamiento, se va a reforzar este empoderamiento ciudadano que se ha ido creando en diferentes aspectos, ¿no? en la propia ciudad. Pero a nivel del urbano, que es donde generalmente se dan ese tipo de transformaciones, va a haber un empoderamiento ciudadano mucho mayor, donde los actores sociales o los representantes se van a ver mucho más forzados para responder realmente, no con la retórica, sino con los hechos. Yo creo que sí, es un poco impredecible, pero creo que sí se va a crear un fenómeno. Esperemos que esté bien canalizado y que no quede cooptado y no se vaya a diluir como en muchas otras ocasiones. Pues me sumo a tu esperanza y esperemos que así sea. Ojalá, para el bien de México. Felipe. Jaime, Liar, qué gusto muchas estar gracias, contigo. te agradezco mucho. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.